Bienvenidos hermanos de Daniel Canepa. El día de hoy voy a traer una nueva enseñanza que Dios puso en mi corazón, que lo he titulado La mentira original. La mentira original. ¿Cuál fue la mentira original? Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente habló con Eva. Fue la primera vez que el enemigo ha mentido y ha engañado. Entonces, voy a empezar del versículo 1, el capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo del Señor, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no mueras. O sea, obedece con este mandamiento para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no morirás. Y ahí quiero parar, no necesito avanzar más en este pasaje, porque básicamente esa fue la mentira original. Y en esta enseñanza quiero comprobar, hermanos, algo simple, algo que quizás ya muchos saben, pero es necesario decirlo y enseñarlo, que la serpiente sigue diciendo el mismo mensaje a través de sus ministros, a través de sus hijos que se disfrazan como ángeles de luz, como pastores, ministros de justicia, que se llaman por los falsos maestros, falsos profetas. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, y con la razón de que podamos estar listos y preparados cuando vemos estas cosas, para que no seamos engañados y para que podamos enseñar a los que están en nuestra congregación, nuestros hijos, de tener cuidado. Ok, entonces la serpiente sigue mintiendo de la misma manera hoy, y lo va a hacer hasta el fin, hasta que sea destruido. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues vamos al final. Empezamos en el principio, ahora vamos al final. Apocalipsis, capítulo 19. Y ahí básicamente es el final de la bestia, y se está concluyendo ya el enemigo y su tiempo que tiene. Entonces, capítulo 19, vamos al versículo 20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Entonces, había engañado. Esta enseñanza no se trata de la marca de la bestia, pero lo que quiero decir es que esta es la última vez que vemos que el enemigo está engañando, está mintiendo, y miente de la misma manera. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Que no morirás, o sea, no vas a morir. El mismo mensaje que le dio a Eva está diciendo aquí al final, engañando para que reciban algo, y diciendo, no tiene nada de malo que lo recibas. Nosotros sabemos que aquí en Apocalipsis, cuando habla de la marca de la bestia, todo lo que lo reciben, pues no van a tener vida eterna, ya están condenados cuando lo reciben. Entonces es lo mismo, el mismo mensaje se está dando, de que Dios dice, no hagas esto para que no mueras, y la serpiente va a decir a través de sus falsos profetas, falsos maestros, hazlo, no tiene nada de malo, no vas a morir realmente. Entonces, esa es la misma mentira que el enemigo sigue diciendo hoy, y de muchas maneras, y es astuta. O sea, la serpiente es un animal astuto, y el diablo usó a la serpiente por su astucia. Entonces, por esa mentira de que no morirás, muchos cristianos en el día del juicio se van a sorprender. Así como dice en Mateo capítulo 7, un versículo muy popular que muchos malinterpretan, o mejor dicho, se usa de diferentes maneras. Unos lo usan para decir, no importa si echas fuera demonios, o sea, no te enfoques en eso, las profecías, y hacen eso, lo usan para minimizar los dones. Y del otro lado lo puedes ver del lado de que realmente sí, tú puedes estar sirviendo, utilizando los dones espirituales, pero si tú estás practicando el pecado, si estás haciendo iniquidad, no importa que hagas todas esas cosas, igual vas a perderte. Entonces, capítulo 7, versículo 21, dijo,
el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, este pasaje, como les dije, hay varias maneras que lo interpretan, pero me gusta interpretarlo tal y cual, hacedores de maldad, o sea, personas que están practicando la maldad, personas que están en rebelión con Dios, personas así que han caído en el engaño de la serpiente cuando dicen, no vas a morir si haces esas cosas, no vas a morir. Esas personas que siguen profetizando, siguen echando fuera demonios, siguen haciendo milagros, sanidades, prodigios, todo, pero dicen, recibieron y aceptaron el mensaje que yo no voy a morir por esto, o sea, yo no voy a ser condenado por esto, porque mira todas las buenas cosas que estoy haciendo por Dios, mira cómo estoy profetizando y se cumplió. ¿Cuántos? El otro día me salió en Facebook, me salió así de recomendación, como siempre sale, ustedes saben, salen muchos canales cristianos, un profeta, y básicamente el profeta está en Facebook live, en vivo, y entraba gente y él les profetizaba, y siempre acertaba, siempre acertaba. Y yo decía, wow, o sea, nunca le está profetizando el pecado. Todo viene el día de tu victoria, Dios sabe tu llanto por tu hijo, tu hija, y él te dice, ya llegó el tiempo, y siempre tocaba esos puntos delicados, emocionales de la familia, los hacía llorar porque era verdad, pero nunca veía que hablaba básicamente los que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, de que se arrepientan. Y entonces ahí tienen que tener cuidado. Entonces, un ejemplo que quería dar. Ahora, hablando de eso, hay dos clases de maestros que usan la Biblia, que usan la palabra de Dios. Y uno de esos maestros es que te guía a ser un pueblo santo usando la Biblia. O sea, un maestro que usa la palabra de Dios, uno de esos dos, te va a guiar utilizando la palabra de Dios, utilizando la Biblia para ser santo, para ser irreprensible, para ser como Dios. Y el otro maestro que también usa la Biblia te va a guiar para no ser un pueblo santo y también utiliza la Biblia. Entonces, cuando yo estaba allá con mis suegros en su casa en Puerto Rico, les pregunté a todos algo. No voy a hacer la misma pregunta, pero en conclusión me acuerdo que hablamos de este tema y hablamos de que de tapa a tapa, o sea, en la palabra de Dios, en la Biblia, si tú pudieras llegar a una conclusión, ¿qué es lo que Dios requiere de ti en su palabra? ¿Qué es lo que te pide? ¿Y qué es lo que tú, en una sola palabra, qué es lo que Dios pide de ti? ¿Y qué es lo que Dios desea de ti? ¿Y qué espera de ti? ¿Y qué has aprendido? O sea, ¿qué es lo que obtienes leyendo esto? ¿Y qué es lo que recibes? Y yo lo diría una sola cosa, la santidad. Esa es la naturaleza de Dios, la santidad. Y esa palabra santidad es interesante porque cada vez que mencionamos esa palabra, pues a los demonios no les gusta esa palabra, pero también me doy cuenta que y ustedes pueden hacer la prueba, hermanos, en su congregación, en sus reuniones, en su grupo de hermanos, si ustedes empiezan a hablar de la santidad y explican qué significa eso, sin desviarse de la palabra, se van a dar cuenta que van a brincar algunas personas, van a empezar a saltar. Y toma nota de eso. O sea, no estoy diciendo que los eche fuera, no, simplemente toma nota. Porque en nuestro caso, desde que hemos empezado hasta el día de hoy, esas personas que han tenido problemas, en el mayor de los casos, no han permanecido con nosotros, no porque nosotros somos los únicos acá, sino que ese mensaje es el mensaje que los espíritus inmundos, que el mismo diablo odia. Entonces, muchos hablan de Jesús, muchos hablan de un Jesús, de otro Jesús, del Espíritu Santo y también de otro. O sea, ¿cómo vas a saber? Bueno, por el fruto. Y esa palabra, y lo que significa realmente, que es la naturaleza de Dios que requiere de su pueblo. Entonces, si tienes personas que saltan y brincan por esa palabra, hermanos, simplemente tomen nota y tengan cuidado. ¿Okay? No los desechen, no los trates mal, solamente guárdalo en tu corazón y presta atención. Eso es lo único que estoy diciendo. ¿Okay? Ahora, continuando. El trabajo
de un falso maestro o falso profeta es de acercarse lo más perfecto posible a la palabra de Dios, pero que no logres, o sea, que se acerque lo máximo al mensaje tal y cual, o sea, al contexto, pero que no logres ser libre del pecado y que seas santo. Lo que más usa el falso maestro y el falso profeta es el amor, entre comillas, el amor. Y esto lo usa el mundo mucho cuando dice, bueno, Dios es amor o amor es amor, no me juzgues. Sí, eso es notable, es obvio. Cualquier cristiano sabe que, ok, esos son gente que no conoce a Dios, no sabe. Pero aún en el círculo cristiano, igual los falsos maestros usan igual el amor para desviarnos de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hablemos un poco del amor ahora. Vamos a 1 Corintios 13. Este versículo, este pasaje de la preeminencia del amor, lo he escuchado muchas veces porque yo hago bodas, hago fotos y videos de bodas y entonces lo he escuchado muchísimas veces y es interesante. A veces me presto atención, la intención y todo y lo quiero mencionar ahora. Voy a leerlo primeramente y después más adelante voy a explicar lo que quiero decir. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, un impío, incrédulo, cualquier persona que, pues con sentido común, con un poco de conocimiento, va a leer esto y va a decir, wow, qué bonito, amén, así es, y estoy de acuerdo con eso. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero cuando hablamos aquí del amor, la palabra original es ágape. Esto es el amor de Dios, es caridad, es amor incondicional, es un amor específico. Como dice todos conocen el pasaje, yo creo que los que lo conocen más, Juan 3:16. Si vamos a Juan 13:16, este es el pasaje que aún los ateos conocen y te lo citan. Entonces Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces este es el amor que estamos hablando, el amor incondicional, el amor de Dios. Ese tipo de amor del que estamos hablando. Y continuando, vamos a Romanos capítulo 5, hablando del amor de Dios y cómo Él demostró su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo lo que recomiendo a todos aquellos que les gusta usar enciclopedias, le gusta diferentes versiones de la Biblia o por lo menos buscan versiones que están más a la original, lo que yo recomiendo de todo corazón es que utilicen también la New King James, la Biblia en inglés New King James. Esa, no la New King James, perdón, King James Version, me equivoqué. Ese es el KJV, New King James. Esa Biblia es la que yo diría que si ustedes la leen, y la pueden leer al lado de la Biblia en castellano, en español, pero en algunos momentos pásense a la Biblia a King James y se van a dar cuenta que hay algunas palabras que están omitiendo en otras versiones. Y, por ejemplo, en King James Version dice, while we were yet sinners. Y esa palabra were es éramos pecadores, o sea, antes. Y uno puede decir, bueno, es que esa palabra realmente, si tú lees la palabra y la buscas en original, puede decir éramos, pero puede decir somos, no se puede explicar bien. Entiendo ese argumento, pero por eso les digo, esta versión de la Biblia, King James, y para mí es la mejor.
Y podemos buscar más contexto. Vamos a 1 Corintios 6 para tener otro testimonio de lo mismo. 1 Corintios 6, empezando del 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ahí está. Entonces, está usando ese término del pasado. Éramos, antes, pasado. Y es muy importante que entiendan esto, porque en otros versos la gente usa de que Dios nos amó y mientras que somos, o sea, suena como que lo hacen ver como si está hablando del presente, por cuanto somos pecadores o porque pecamos, entonces seguimos pecando, estamos en pecado y ahí se quedan, pero no leen toda la Biblia entera y conocen a Dios realmente lo que Él quiso decirnos. Y también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice... cuando habla en sus epístolas, el mismo mensaje habla a los santos, que antes eras, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios ya mostró su amor por nosotros, un amor ágape. Y nosotros debemos demostrar el mismo amor si decimos que realmente amamos a Dios y si somos de Dios. Vamos a continuar. Primeramente, el amor. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Y primeramente se muestra obedeciéndole. Obedeciendo a Dios, como dice en 1 de Samuel 15, un pasaje, es un verso que hemos usado que es muy bueno porque Dios se agrada realmente en la obediencia, en que vivamos apartados para Él, antes que cualquier otra cosa, antes que la religión, de una costumbre. 1 Samuel 15, empezando 22, dice, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación de la rebelión. Estoy hablando como pecado de adivinación es la rebelión, no hacer lo que Dios te pide que hagas. Entonces, ¿cómo se muestra? Nuevamente, haciendo la pregunta, ¿cómo se muestra el amor de Dios? Y el amor para con Dios. Deuteronomio 6, hablando de la ley, pero aquí vamos entrando ya en el mensaje que primeramente es el amor hacia Dios, como está escrito. Voy a empezar a Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que se os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ese es el amor de Dios y eso es lo que Él busca de nosotros, que lo amemos de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Tenemos que amar a Dios. Pero ¿cómo demostramos ese amor? Porque es fácil decir, nuevamente, acuérdense como la serpiente y la mentira original, que no te vas a morir, pero lo hace con el mensaje del amor. Entonces, ¿cómo demostramos ese amor? Vamos a Juan 14. Como está escrito en Juan 14, versículo 21. Dice, el
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y voy a leer un poquito más arriba también. En el 15, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahí está, si me amas, guarda mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Entonces, hermanos, ahí está bien claro, primeramente amar a Dios, y que es amar a Dios es guardar sus mandamientos, es obedecerle a Él y saber que esto sí es algo serio, que tenemos que amarle para que nos vaya bien. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Entonces aquí viene ya hablando del amor y cómo el enemigo nos miente, primeramente amando a Dios. Eso es lo que viene primero, hacer lo que Dios dice y abstenerse de lo que Dios dijo que te abstenga. O sea, que no hagas el pecado, no hagas lo malo, que Dios te ha dicho que te apartes de lo malo del pecado. Apártate de eso y guíate por los mandamientos del Señor. Eso es primero. Y aquí viene un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento, 13:34, os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces eso es un nuevo mandamiento, es el segundo y más grande mandamiento que Dios ha dado, que se cumple toda la ley con ese mandamiento también. Entonces, ¿qué tiene que ver el amor con la mentira original? Algunos estarán preguntando. Bueno, no sabiendo definir el amor causa que sean engañados por la serpiente, yo diría. La definición, las palabras, no saber definir qué es el amor realmente, el amor de Dios, el amor ágape que estamos hablando acá, causa que seamos engañados. Vamos ahora, tenemos que conocer rápidamente la naturaleza de la serpiente, como dice en Isaías 14:14, dice que seré semejante al Altísimo. Entonces, el enemigo, la serpiente, lo que quiere hacer es ser semejante lo máximo posible a Dios, pero hacer algo que va a producir que tú seas condenado al fin. Y sus ministros, acuérdense que la serpiente se disfraza como ángel de luz y como un ministro de justicia, y predica acerca del amor, se enfoca mucho en el amor y todo lo que tiene que ver el amor, de muchas maneras, de muchas formas, con muchas diferentes obras. Pero, ¿por qué? Porque va a ser semejante al Altísimo. Dice, yo voy a ser como Dios. Y mis ministros también van a tener que aparentar como un ángel de luz, como un ministro de justicia. Pero lo que usa es las palabras, la tuerce para que al final seas condenado. Entonces, quiero ir nuevamente ahora para descifrar un poco 1 Corintios 13. Vamos nuevamente ahí para descifrarlo un poquito, ya entendiendo un poco el contexto. 1 Corintios 13, hablando del amor. El amor más grande que uno puede tener es el amor de Dios, es el amor ágape. El amor por Dios es ser obediente a Dios, es apartarnos del pecado, santificarnos para Dios, es ir y no pecar más, porque lo has conocido y lo amas, porque sabes que Él te amó a ti primero. Entonces vamos empezando 1 Corintios 13, versículo 1, nuevamente, pero vamos a ir un poco más lento esta vez para entenderlo mejor en este contexto que estamos entendiendo qué es el amor realmente, dónde empieza el amor, dónde empieza la obediencia a Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué significa lenguas humanas y angélicas? Este día no vamos a enseñar acerca de las lenguas, pero se puede decir que sí, todos estamos de acuerdo que es un don espiritual, es algo que no es natural, es un don espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? Pues si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, si estamos entendiendo que el verdadero amor es primeramente el amor por Dios, obedecerle a Él, y ahí empieza el amor, porque Dios es amor. Entonces, si tú estás en desobediencia, estás en pecado, viviendo fuera de la santidad, viviendo fuera del propósito de Dios, pero piensas que por hablar en lenguas, como lo hacen muchas personas, que se han quejado varios, especialmente en la pentecostal, especialmente aquellos que están tramados en las 4P,
Sí, es verdad, si tienen el don de hablar lenguas humanas y angélicas, o sea que pueden hablar otro lenguaje por obra milagrosa o hablan en lengua angelical por obra milagrosa, pero no tienen el amor de Dios, el amor ágape. No aman a Dios con todo su corazón porque no guardan sus mandamientos, porque todavía desean pecar. Su corazón está en el pecado y los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Entonces, si viven en pecado y no aman a Dios, ¿de qué te sirve tus lenguas? ¿De qué te sirve tu espiritualidad? Eso espiritual que tienes, ¿de qué sirve? Avanzando con el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. El don de profecía y el don de ciencia es el don de revelación, interpretación profunda de los misterios de Dios y los misterios de los corazones de los hombres. Saber lo que tiene el hombre es conocimiento, es discernimiento de espíritus, el espíritu que está en el hombre, pero también es revelación, interpretación de misterios profundos de Dios y el mundo espiritual. Hay gente que tú ves en YouTube y tienen sueños, tienen revelaciones increíbles. Y digo, wow, eso yo no me atrevería a decir algo así, o es bien profundo, que yo diría, wow, o sea, esta persona tiene que estar bien cerca a Dios para haber recibido algo tan fuerte como esto, que Dios lo lleva arriba y ve cómo es la tierra, y una tremenda revelación. Dios mío, esto debe ser un privilegio, o sea, este hombre debe estar lo máximo cerca a Dios. Pero hay un pero, si no tiene amor, o sea, es la misma historia, voy a lo mismo. Y de ahí avanzamos con don de fe, de ahí dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, don de fe, ¿qué es don de fe? Ahí vamos nuevamente, nunca os conocí. Si tú echas fuera demonios, profetizas, haces muchos milagros, pero no tienes amor, equivalente, igual a haces pecado, practicas el pecado, haces iniquidad, obras de maldad. Entonces todo eso está hablando de lo mismo. O sea, aquí el apóstol está guiado por el Señor Jesús, por sus palabras, y está hablando de lo mismo. Entonces, si tienes don de fe, milagros, sanidades, echar fuera demonios, pero no tienes el amor de Dios, no obedeces a Dios, no vives en santidad realmente, no te apartas del pecado, deseas los deseos de tu verdadero Padre, entonces no tienes amor de Dios. Dios te va a decir, nunca te conocí, si es así. Avanzamos, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso llamaría limosnas, dar a los pobres, obras de caridad, vender todo lo que tienes y dar a los pobres. Si literalmente te quedas con nada, así como el joven rico, si te quedas como el joven rico, te quedas con nada, todos los pobres, pero no tienes amor, no eres nada. Lo mismo, nunca te conocí, te va a decir el Señor. Porque tú vendiste todo y no necesariamente, porque hay gente que yo creo que lo han vendido todo o han entregado mucho a los pobres, y no lo hacen para sonar una trompeta, o sea, no lo hacen para recibir un premio. Quizás realmente ellos piensan que Dios me está viendo y me va a premiar en secreto. Ok, está bien, pero vamos un poquito más allá que eso de secreto, abiertamente, público, vamos un poco más allá. Ponte que no lo haces públicamente, como está escrito, que lo tienes que hacer en privado, pero igual no tienes el amor de Dios, igual andas en pecado, no obedeces a Dios, voy a lo mismo. ¿De qué te sirve hacer todas esas obras de caridad si tú estás en pecado? ¿De qué te sirve? Es lo mismo, nunca te conocí. Haces dones de milagros, sanidades, profecías, echar fuera demonios, dar a los pobres. Está todo en la misma categoría. Si tú das de ti don espiritual, dinero, ofrendas, das comida, cualquier don espiritual o cosas naturales que estás haciendo, no importa. El punto es que si tú estás practicando el pecado, Dios igualmente te va a decir, nunca te conocí. Igualmente, no importa lo que hagas, igualmente estás en desobediencia, el enemigo te ha mentido,
no vas a morir, no ves todas las cosas buenas que estás haciendo, no vas a morir. Dios es justo, Él sabe, él sabe. No importa que sigas en fornicación, si sigues con tu novia, si sigues con tu novio, si estás adulterando con tu esposa, si estás yendo con la esposa, si estás mirando ahí, si estás haciendo todas estas cosas que tienes que hacer, no importa. No ves cómo le has dado a los pobres, no ves cómo Dios siempre te usa con palabra de ciencia y siempre es cierto. Te va a decir la serpiente, y siempre acertas, sí, siempre acerto. Cada vez que hay profecía, siempre estoy correcto. Ah, bueno, ¿ves? Dios está contigo. Pero en el día del juicio, Dios te va a decir, nunca te conocí. Entonces, avanzando, en versículo 3, seguimos en el versículo 3. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué significa eso? El sacrificio. El amor más grande, claro, es entregar la vida por tus amigos, por tus seres queridos, el sacrificio, lo que hizo el Señor. Entonces, pero aquí dice, pero si no, lo mismo, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hacer sacrificio, que yo me sacrifique, doy mi vida para ser quemado. O sea, una forma más horrible de morir, para ser quemado, de nada sirve, porque no tienes amor. O sea, voy a lo mismo. Explícame qué significa el amor de Dios. Explícame qué significa esto y explícame cómo Dios va a decir a muchas personas que han hecho esto, nunca te conocí. Si no tienes amor en ti, entonces Dios va a decirte eso. Pero si tienes el amor de Dios, Dios te va a decir, entra en la vida eterna. Yo a ti te conozco, tú eres uno de los míos. Y si te sacrificaste, pues gloria a Dios. Pero si te sacrificas estando en pecado, estando mal, estando en contra de Dios, no tienes el amor de Dios y has venido a ser un mártir, como muchos van a diferentes lugares a evangelizar. Hay muchos casos, gente que van a Medio Oriente, van a Irak, Afganistán, los matan, son perseguidos, son mártires de Cristo, pero en su casa han dejado a su mujer tirada, han adulterado, han estado mintiendo, han estado robando dinero, pero han hecho la obra y son unos mártires, tremendos mártires de Cristo. ¿Qué va a decir Dios al final? Aunque seas un mártir. ¿Qué te va a decir si tú no te has puesto en cuentas con tu adversario? Si has estado mintiendo, adulterando, todas esas cosas. ¿Qué te va a decir Dios? Ah, no, tú eres un mártir, diste la vida por mí, no importa, todo lo demás ya está borrado. No, o sea, Dios es justo, hermanos. Este es el amor de Dios y tú tienes que mostrarle el mismo amor a Él. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Ya cerrando aquí con el capítulo 13. ¿Cuál es la naturaleza de una persona que lee y realmente cree la Biblia? Pues es santidad, hermanos. Esa palabra que no le gusta a ustedes, bueno, no todos, algunos por ahí encubiertos, que no les gusta, es la santidad. Una persona que lee la palabra de Dios y la vive es santidad. Entonces, ¿cuál es la mentira original que sigue siendo la misma hoy? Que si pecas, no vas a morir. Que si continúas viviendo en pecado, hay una u otra manera de escudriñar la palabra de Dios para convencerte de que, por cierto, no vas a morir. O sea, no serás eternamente condenado. Entonces, la mentira es que tú puedes encontrar aquí, en la palabra, esa es la mentira del diablo, que hay una manera que tú puedes, como dice en inglés, un loophole, como un corto camino, algo, un hueco, puedes meterte donde sí puedes seguir con tus pecados, con tus deseos carnales, pero no vas a morir eternamente, ¿no? Sí vas a tener vida eterna. Esa es la mentira original, queridos hermanos. Así de simple. Vamos a Hebreos 10. También muchos no les gusta este capítulo y lo han interpretado como le da la gana. Capítulo de, bueno, solamente leerlo, 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gloria? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el
pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cada vez que pecamos, hermanos, especialmente después de recibir la verdad como está escrito, ¿qué sucede en el mundo espiritual? Bueno, te voy a decir, y los que me conocen y el ministerio que Dios me ha dado también saben lo que pasa, y es que entran muchos demonios a tu vida. Se cumple lo que está escrito, que entran 7 más. Entonces, cuando tú, después de conocer la verdad, vuelves a embarrarte, vuelves a pecar, entran demonios a tu vida. ¿Y qué sucede en el mundo natural? Pues suceden enfermedades, que te van mal los negocios, tus relaciones, todo va mal. ¿Por qué? Porque tú has abierto la puerta. Aunque sea chiquita, has abierto la puerta. Es realmente feo y Dios te quiere dejar saber, sí, es así como está escrito, créelo nomás. Créelo, así es, el enemigo se va a aprovechar, el enemigo está constantemente buscando una manera de acusarte. Él es el acusador de los hermanos, día y noche acusando. ¿Y tú crees que él no se va a aprovechar de esa falla tuya? Obviamente no tienes que estar ahí como, ay, el enemigo quiere acusarme. O sea, no debería estar así. Y yo me acuerdo que antes de nacer de nuevo, yo estaba así, en las 4 paredes. Me acuerdo que yo servía, ayudaba en el sonido, ayudaba atrás, me acuerdo, en una iglesia que íbamos. Y yo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Yo pensaba, bueno, quizás yo estoy en pecado, pues todavía hay cosas feas que estoy haciendo, pero por servir a Dios, aquí atrás en el sonido, haciendo el sonido de los micrófonos y todas esas cosas, pues yo creo que es suficiente para que Dios tenga misericordia de mí, porque estoy sirviendo en la iglesia, algo así, ¿no? Y no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, hermanos. Así que yo sé que la mayoría de ustedes ya entendió el mensaje, y así estábamos antes, así éramos antes, pero no deberíamos continuar siendo así. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere verdaderamente de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios requiere de su pueblo? Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo santo. Entonces, cuando entendemos que Dios requiere un pueblo santo, entonces, ¿por qué esa palabra te molesta? Nuevamente, 1 Corintios 6. Perdónenme que estoy yendo así adelante. Así es, hermanos. 1 Corintios 6. Si no me pueden seguir, escuchen nomás, está bien, después lo ven. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te confundas, no te equivoques. Los fornicarios y los adúlteros afeminados, o sea, los homosexuales, lo que estamos hablando justamente hoy día, que el mundo está haciendo los hombres afeminados, está diciendo que no puede ser masculino. El mundo, la noticia, la televisión, la radio, la gente de influencia está diciendo que a los varones no seas masculino, que eso es tóxico ser masculino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los afeminados, los hombres afeminados, no van a entrar. Punto, no van a entrar. Los que se echan con varones, o sea, los que ya de frente son homosexuales, tampoco van a entrar. Los que roban, los ávaros, los borrachos, los maldicientes. Hay muchas personas que hablan en el nombre de Dios, pero maldicen tampoco. Y continuando, sabiendo que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, y la serpiente es la que dice, no, eso no se va a cumplir así. O sea, lo que Dios quiso decir es que, etcétera, etcétera. Ustedes ya más o menos se imaginan. Apocalipsis 21. 8, también saben que dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego. Después, Apocalipsis 22, 15, también dice, los perros estarán fuera. O sea, los perros son los que vuelven al vómito, vuelven a pecar.
Los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará fuera. Entonces, hermanos, mientras más poder el dragón o la serpiente antigua le entrega a un maestro, a alguien que tiene esa capacidad de leer, escudriñar, interpretar, buscar, indagar, estudiar, mientras más poder le entrega a un maestro, más habilidad tiene de enseñar que no vas a morir la segunda muerte si sigues en pecado. Y no se enfoca, ese falso maestro, no se va a enfocar en el pecado, ni se va a enfocar en la santidad. Se enfoca en todo lo demás, menos en estas dos cosas. Minimiza y desvía. Minimiza el pecado, minimiza la santidad, te desvía del tema del pecado y te desvía del tema de la santidad. Eso es lo que hace un falso maestro usando. Entonces, mientras más conocimiento, mientras más astucia tiene para leer e interpretar la palabra que le da al enemigo, más te va a desviar con más astucia, con más labia, más difícil de detectar. Los falsos maestros no se enfocan en el pecado ni en la santidad. Que se quede eso claro en ustedes, hermanos. No se enfocan ni en el pecado ni en la santidad. La santidad es la naturaleza de Dios en nosotros. La santidad es que nosotros realmente estamos amando a Dios. Realmente, en lo más profundo, amando a Dios es la santidad. Porque si tenemos su naturaleza, aborrecemos el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces nosotros tenemos su naturaleza, que es santo, aborrecemos el pecado. No podemos practicar el pecado, porque su espíritu mora en nosotros y nos guía a vivir en santidad, apartados del pecado. Entonces, estas personas cambian la Biblia y las definiciones. Hoy en el mundo están cambiando, por ejemplo, la definición de la mujer. Ya muchos saben, eso está popular hoy día. Están cambiando la definición de qué es una mujer para apaciguar a los travestis, los transexuales. Todos sabemos esto. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que con la verdad, con la ciencia, con la biología, con la lógica y con los principios universales, no lo pueden lograr. No lo pueden lograr. Así que tienen que cambiar el diccionario alterando las palabras y las definiciones. Es la única manera que lo pueden hacer. Y las palabras tienen mucho poder, hermanos. De igual manera, o sea, es un ejemplo que di, de igual manera, los falsos maestros y falsos profetas hacen lo mismo con la palabra de Dios. Como no pueden lograrlo con la lógica, la ciencia, biología, o sea, no pueden lograrlo con esas cosas, simplemente leyendo y creyendo, tienen que cambiar las palabras, las definiciones en el diccionario. Primeramente trayendo nuevas versiones de la Biblia que minimizan estas tres cosas. Minimizan la deidad de Jesús, minimizan el pecado y el arrepentimiento. Cualquiera que enseñe usando nuevas versiones de la Biblia que minimizan estas cosas, les tengo estos dos versos. Bueno, ahí estaba ya. Apocalipsis 22:18. Yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿cuál fue la mentira original? Fue: si desobedeces a Dios y pecas, no serás condenado. Entonces, en conclusión, como dijo mi padre Felipe Canepa, no somos salvos porque no pecamos, sino que no pecamos porque somos salvos. Al Dios elegirte
arrancarte de donde estabas, salvarte de ahí, y tú realmente recibes el Espíritu Santo y has conocido a Dios, entonces tu naturaleza produce que no quieras pecar voluntariamente, porque eres un santo y Él te sacó de ahí. Eso resulta en que tú no quieras pecar. Entonces, si estás haciendo al revés y es como que, ay, no puedo pecar, no puedo pecar, no puedo pecar, entonces algo está mal, hermanos. Algo está mal. Dios dijo que el alma que pecare, esa alma morirá. Él murió en nuestro lugar, pagó el precio y al ser bautizados en Cristo nos perdona. Así que Él ya mostró su amor por nosotros y lo que nos pide es que igualmente como Él mostró su amor por nosotros, cuando hablemos de amor o del amor verdadero, realmente nos enfoquemos en amar a Dios, cumpliendo sus mandamientos, no desobedeciendo, no pecando, y ahí se va a cumplir que esos dones espirituales que cuando se habla que les voy a enseñar una mejor manera de usar los dones, o sea, es bajo el orden divino de Dios, estando en santidad. Así que, queridos hermanos, este mensaje ha sido para sonar una alarma, porque esto sigue pasando y seguirá pasando. Algunos son más obvios, que están engañando, otros tienen más astucia. Y mientras más astucia tienen, pues el enemigo le está dando más poder para engañar más sutilmente, usando más las escrituras. Pero acuérdense, hermanos, la mentira original, ¿cuál fue? Y la mentira la sigue diciendo hoy, y esa mentira es que si desobedeces y te mantienes en pecado, no vas a ser condenado. Hay otra forma de ver las escrituras para que no te sientas mal, para que no te sientas que tienes que arrepentirte. Así que, en conclusión, hermanos, recomiendo que cuando lean la palabra, traten de no buscarle 5 patas al gato, ¿no? ¿Así se dice? 5 patas al gato. Traten de no buscar un corto camino. Traten de no buscar otra Biblia que quizás lo dice más bonito, una traducción más linda, más poética, más, suena como un poema romántico. Olvídate de eso, hermano. O sea, vete al original. Yo uso la Reina Valera y uso King James. Y recomiendo que ustedes también lo hagan, queridos hermanos. Y aquellos que todavía están padeciendo, aquellos que todavía, o sea, esas personas que yo estuve en tu lugar, yo estaba ahí en las 4 paredes y yo estaba sirviendo a Dios, pero yo sentía profundamente adentro de mi corazón, yo sentía que yo estaba mal con Dios. Aunque el pastor predicaba prosperidad, predicaba que ya Cristo lo hizo todo en la cruz, simplemente cree, toda mi vida escuché ese mensaje. Pero si tú realmente eres una oveja de Dios, tú vas a escuchar quizás el mensaje que dice ese pastor, pero vas a leer la palabra porque sabes que algo está sucediendo en tu corazón que te dice arrepiéntete. Y esa palabra arrepiéntete no tenemos que definirlo, no tenemos que buscar la traducción. O sea, tú sabes lo que significa esa palabra, hermano. Deja de pecar, cambia. En lugar de hacer los deseos del diablo, no hagas los deseos del diablo, haz los deseos de Dios. No lo compliques mucho. Entonces, si tú todavía estás ahí, querido hermano, querida hermana, no sabes cómo dejar ese novio, esa novia, no sabes cómo parar la pornografía, no sabes cómo parar las drogas, no sabes cómo parar la rabia, la ira, las malas palabras, la borrachera, los cigarrillos, lo que sea tu vicio, si no sabes, querido hermano, yo te pregunto a ti, en tu corazón, tú sientes que Dios te está llamando y tú sientes que tú eres una oveja de Él y escuchas su voz y quieres seguirlo, pero no puedes. Pues en eso tienes que ir a Dios contrito y humillado. Y tienes que rogarle con lágrimas, arrepentirte con lágrimas, que sea un arrepentimiento genuino y no digas, como muchos han dicho, esas son cosas de viejos, yo quiero vivir mi vida, quiero pasarla bien y después me voy a arrepentir. Yo también dije eso y conocía varias personas que dijeron lo mismo. No seas una de esas personas, hermano. Si el Señor te está llamando hoy, no huyas de Él. Atiende su voz y arrepiéntete de todo corazón.
Ok, queridos hermanos, con ese mensaje les dejo. Espero que haya sido de bendición y concluyo mi mensaje. Bendiciones, hermanos.